A mí se me ocurrió escribir este libro porque me interesé originalmente en temas de la identidad nacional. Y descubrí que la identidad nacional en muchos países se liga a la idea de melancolía. En Francia, en España, en Portugal, la saudade y desde luego en México. Yo estudiaba la identidad nacional mexicana. Y entonces, a partir de ahí, y debido a mi gran pasión por la música, he escuchado música, sobre todo clásica, pero de todas clases desde pequeño, se me ocurrió comenzar a coleccionar piezas, obras que fuesen melancólicas, pero no porque yo sintiese que fuesen melancólicas, sino porque el compositor de alguna manera, directamente había indicado que esa obra era melancólica o tenía una relación con la melancolía. Y así durante años coleccioné y estuve indagando hasta que maduró en mí la idea de estudiarlo. En una ocasión hice un pequeño cursillo en la universidad en México con músicos en vivo, con un cuarteto y con un violinista y con una pianista. Y durante 5 o 6 días, ese cursillo desarrollé la idea de la melancolía en la música y de seguirla. Ese es el origen de este libro y el origen de mi interés por la melancolía en la música. En mi libro decidí empezar a estudiar el tema de la melancolía en la música en el Renacimiento, sobre todo el llamado Renacimiento de la música en Inglaterra. Eso es fundamental y la piedra fundacional de esa melancolía en la música es Dowland. Dowland es el gran músico que escribió una serie de piezas para laúd, las lágrimas, lágrime, que son el inicio. De ahí, de ese Renacimiento, se pasa al barroco. Es una transición interesante. La gran obra barroca sobre la melancolía es Händel. Hay muchas otras expresiones y desemboca en la música clásica. Beethoven es un ejemplo formidable porque en uno de sus cuartetos juveniles tiene una pieza, un movimiento de una pieza, de un cuarteto que se llama La Malinconía. Y de ahí me sigo a la gran explosión de la melancolía con el romanticismo en la música, Schumann, desde luego, Liszt, etc. Y me sigo a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, y ahí empieza una cosa muy interesante porque a principios del siglo XX muchos músicos, los ligados a las ideas de Schoenberg, estimulan el atonalismo y quieren de nuevo independizar la música de la palabra, de las ideas, de impedir que tenga cualquier programa. Y no obstante, la melancolía se cuela ahí, incluso en algunas piezas de Schoenberg. Y luego ya me sigo hasta la música contemporánea a lo largo del siglo XX y muchas piezas del siglo XXI. Ese es el universo que abarco, pues, de finales del siglo XVI hasta la actualidad. El gran misterio que trato de resolver y al que me enfrento en este libro es justamente qué es lo que caracteriza a una pieza musical como melancólica. No está claro. El problema es que hay dos mundos, el mundo del habla y el mundo de la música. Dos lenguajes, tal vez, dos sistemas simbólicos que viven confrontándose y conjuntándose al mismo tiempo. Ahora, en el lenguaje hablado, es claro, las palabras se pueden definir, se pueden ordenar alfabéticamente y tienen un significado. Eso es imposible en la música.
En el siglo XVI, XVII hubo teóricos que intentaron hacer una especie de diccionario de conceptos musicales y organizarlos, etc. Pero la realidad es que no hay ningún elemento estructural preciso, ninguna pauta que puedas identificar a la melancolía en la música. Entonces, ese es el misterio. ¿Por qué la idea de melancolía prende en los músicos? Y yo estudio casi exclusivamente a los compositores clásicos o la música llamada culta, la música escrita. No hay un canon, no hay una estructura musical. Han pretendido encontrarla. Entonces, yo lo que decidí es estudiar este misterio de la relación entre el mundo de la palabra y el mundo de la música. Como decía, es una relación que puede ser conflictiva. ¿Por qué? Porque muchos músicos, desde la época de Beethoven, incluso antes, han querido música pura, desprendida de las ideas, sin programa, etc. Y no obstante, aparecía la palabra melancolía, como otras, ¿no? Y entonces, al irlo comparando, me di cuenta que hay una contradicción y lo que une las piezas musicales es la palabra, no la estructura musical. Y entonces es muy interesante porque se observa una evolución, se observa cómo los compositores tienen una idea que viene del entorno cultural sobre qué es la melancolía y que va cambiando de ser primero una terrible enfermedad mental. En el romanticismo es exaltada la melancolía como un valor, etc. Igual en el Renacimiento va cambiando, pero se mantiene un hilo cultural en torno al concepto, a la idea de melancolía. Y los compositores se ven atraídos por ella y componen las piezas más dispares. No siempre es fácil encontrar que haya ahí un elemento de tristeza, de nostalgia. A veces sí, a veces no. Más adelante explicaré un poco más esto. Otro gran misterio que aborda este libro es si las piezas que los compositores calificaron de melancólicas expresan su sentimiento, sufren melancolía por alguna razón, intentan provocarla en el oyente o simplemente la quieren describir, ¿no? No queda muy claro y no es fácil detectar en la biografía de esos compositores la causa. Yo lo que he hecho es describir como causa general esas épocas de transición, de crisis, en donde la población pierde su razón de ser, no entiende el entorno, cambian las cosas, está educada con nuevos valores y normalmente son épocas de auge de la depresión, de la melancolía y también aparecen más de estas obras. Así que digamos que sí encuentro que hay una expresión de la época, una expresión que como dije, no cristaliza en un canon musical preciso, porque eso no existe, pero en cada uno, por ejemplo, el caso de Beethoven y su movimiento La Malinconía, cualquier médico encuentra ahí una descripción del síndrome maníaco depresivo. Pero Beethoven no era un maníaco depresivo, ¿no? Y ese era joven todavía, la sordera todavía no lo afectaba. No está claro yo creo que él la describió. Otros casos, como una pieza de Sibelius, pues podría estar ligado a la muerte de su hija. Es una gran especulación y yo creo que el libro es una invitación a que al escuchar la música los lectores traten de
pensar si si le está provocando melancolía o si están entendiendo que alguien está sufriendo y a través de la música la expresan. Yo doy muchas indicaciones al respecto porque analizo pieza por pieza y doy mi opinión, pero es eso. No es la opinión de un musicólogo, es la opinión de un antropólogo, a fin de cuentas, que estudia los fenómenos culturales. Yo creo que para cualquiera que escuche música clásica y desde luego la música popular, siente que se está expresando una emoción, un sentimiento, algo se está expresando. Algo que en la mayor parte de las ocasiones no está escrito, no se dice. Las piezas que yo estudio sí se dice. Se supone que expresan melancolía. La melancolía de quién es diferente. Encontramos piezas tristísimas de un lirismo romántico muy atractivo de la época romántica, o bien piezas de una melancolía agresiva, que es realmente más bien una depresión, con sonidos agudos, penetrantes, que impactan directamente en el que escucha. Eso yo sí creo que expresa emociones. Yo tengo una teoría que desarrollo en este libro y en otros mucho más. La música es una expresión simbólica que está estrechamente ligada a lo que llamo el exocerebro, que son los circuitos cerebrales externos al cerebro, con los cuales las redes neuronales se conectan. Es, digamos, la conexión entre las redes neuronales y las redes culturales simbólicas. Las más evidentes son justamente el habla, el lenguaje, y la música, que son estas dos expresiones que estudio en el libro y que trato de entender cómo se entretejen. Al estar ligada a esos circuitos que llamo extracerebrales, evidentemente la música está expresando sentimientos, está expresando emociones, está expresando algo que opera dentro del cerebro del compositor y que lo saca hacia afuera, hacia ese exocerebro musical. Es interesante pensar si hay algún instrumento que expresa mejor la melancolía en la música. Pero es una pregunta difícil de contestar. Va por épocas. Yo diría que en el Renacimiento, sin duda, es el laúd y las canciones compuestas para laúd, que en muchísimos casos están refiriendo al malestar, del descontento del amante agraviado, del amante abandonada, etc. En ese periodo, el laúd tal vez es importante. Posteriormente, digamos, toma tal vez su lugar el violín, pero enseguida el romanticismo pone en el centro al piano. El laúd deja de usarse y en muchos casos con el romanticismo se empiezan a abandonar los instrumentos que denotaban supuestamente melancolía, los de los tonos más bajos, y se van hacia los violines, etc. Después hay una verdadera explosión y hay una enorme cantidad de obras en donde no se puede hablar de un instrumento, es la orquesta, se trata de conciertos en donde intervienen todos los instrumentos, y en la música moderna, desde luego, elementos de carácter de origen tecnológico, como de Basinski, que introduce el ruido de un refrigerador y las cintas magnéticas estrujadas que vuelve a pasar, en fin, y que pone que son melancolía, o el clarinete agudísimo
casi sin cambio de tonos, de Bert Whistle, por ejemplo, el gran compositor inglés. En realidad, a lo largo de la historia no se puede decir que haya un instrumento ligado a la melancolía. En su origen renacentista, el laúd. Hoy en día no es posible de ninguna manera. Más tenemos la voz. Durante el romanticismo hay una enorme cantidad, sobre todo en Alemania, de composiciones para la voz, son canciones. Pero a veces es la voz femenina, a veces es la voz masculina, importan mucho las palabras, ahí sí, y ahí es donde se puede estudiar qué relación hay entre la palabra melancolía cuando se expresa y la forma musical que adopta. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no siempre es la misma forma. Estamos de nuevo enfrentados a ese misterio de la relación entre la música y la palabra.